Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Bueno, ahora estamos en la entrega de un poquito de lectura de este libro, que ya vamos por más de la mitad, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Bueno, si escuchan a mi gatita es porque está en celo, está insoportable, pobre. No, pobrecita. Bueno, voy a leer un poquitito de este libro. Voy a ver si llego hasta la tercera fase. Por ahora ya hace como bastantes encuentros que estoy con la primera fase, que es dentro del campo de concentración. Bueno, quería dejar el título del libro, pero se me copió otra cosa en el portapapeles y bueno, a ver si lo dejo acá, escrito de sentido. Ahí está. Pensé que era más terrible. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan ahora, los que lo van a ver después. Gracias a los que están siguiendo esta lectura poquito a poquito. Es una lectura un poquito difícil de leer y de escuchar, ¿no? Sabiendo de que esto realmente sucedió. Eso es lo que más me impacta también al leerlo. Buenos días, ¿cómo están? Ay, creo que me habías dicho Ventas. No sé si me dijiste tu nombre porque no me gusta saludar por el nick de Instagram. Si me recordás tu nombre, te saludo por tu nombre porque siempre te conectás. Bastan a mí. No, Esther, te iba a decir, pero no estaba segura. Estaba entre Isabel y Esther. Bueno, Esther, cariños. Bueno, voy a comenzar con este subtítulo que se llama La libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizás induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como un mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración, ¿demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno? ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar a estas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se puede superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarte el último vestigio de personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertía
al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de las determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del Lager. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a estos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaban supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo de lo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que solo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones, al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin embargo, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta: ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdría de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. Todo este sufrimiento, todas estas muertes, ¿tienen un sentido? Pues, de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el Lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conformaban la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias más adversas, de dotar de sentido profundo su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior, y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración.
Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Pienses en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo, en el que le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje, y en ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad, y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengan los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Perdón, pero está la gata. Por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino, y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del láger, imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo, la muerte de una joven en el láger que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, muy poco que contar y que puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo señalando por la ventana del barracón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con 2 brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufriría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Qué fuerte. Análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era sólo consecuencia de los factores psíquicos antes mencionados, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del láger era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia,
Completaríamos esa expresión añadiendo que en una vida provisional de duración, en virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del láger. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio, y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre, nacía la incertidumbre del final. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida, en caso de tener fin. El vocablo latino finis posee dos significados, final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbra el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras fases de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional y con el futuro cercenado, sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurriría así. Una pequeña unidad del tiempo, por ejemplo, un día, de continuos tormentos y agotamiento parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el láger el día duraba más que la semana. Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo. A este respecto recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observaba la evolución psicológica de personas que se hallaban en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio, que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Tiempo después, un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y que todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio, nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y en cierto modo irreal. Los acontecimientos y las gentes ajenos a la vida del láger, toda la vida normal allí afuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomaba desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido.
Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgaban al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsciente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana, a pesar de su aparente fracaso o de su muerte. Una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se les podría aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el láger, convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Spinoza, educador. Me sale un cartel ahí. Cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro, subespecie aeternitatis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros para que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélico que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, convendría cambiarlo por un trozo de pan. Debía servirme del cigarrillo ganado en un bono hacia 15 días y cambiarlo por un cuenco de sopa. ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado día y noche por estos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con este método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando.
¿Qué dice Spinoza? El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza, faltaba asimismo la fuerza del asidero espiritual, se abandonaba y decaía, y se convertía en un sujeto aniquilado, física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos teníamos esas crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer, ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente, se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F., jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y que enseguida sería satisfecho. ¿Sabes qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor, para mí. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos. ¿Cuándo tuvo usted ese sueño?, pregunté. En febrero, contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente me susurró, el 30 de marzo. Cuando mi amigo F. me contó ese sueño, se hallaba aún rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberado en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F. cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en el que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de su sueño se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar,
proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Podría ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. Déjenme ver si queda mucho. Voy a leer un poquito más. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier intención de animarlo era: ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra estas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en la situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano, sí, está bien. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos imponen son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible y para cada uno existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbráramos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entabla nuestra lucha. El sufrimiento como logro. Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que nos asumiríamos
Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir: por cuánto sufrimiento hay que pasar. Rilke hablaba de conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen, conseguir mediante el trabajo. Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos desde fallecimiento y las lágrimas, pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimoniaban la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que le pregunté cómo había conseguido curarse el edema me dijo azorado: lo expulsé del organismo con mis lágrimas. Algo nos espera. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían en una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían en general a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse ante cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo 2 casos frustrados de suicidio que guardaban una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y acudían al típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro, la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Disculpas. Nadie más que él podía alcanzar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida, se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el significado de su existencia y su continuación aparece en total magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda, con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran lógicamente muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más conveniente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de miles de oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias, recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapia con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo. Gracias a una situación concreta, aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revista, se había leído una declaración sobre los nuevos actos que en adelante se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero, al borde de la inanición, había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor.
Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por suerte que los 2.500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos extenuados en los camastros con el ánimo abatido. Apenas se hablaba. Se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un temeroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en ese momento. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o suicidio, y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte, la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros, y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica de almas. Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el 6º invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento, y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza, la salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro. Y cité a Nietzsche. Todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que, sin duda, éste se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que, aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el Láger, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de 1 en 20. Pero también les dije que, aún así, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podría deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso, y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me refería al pasado, a la alegría y a la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama de predicador, cité de nuevo al poeta. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no solo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad, y haber sido es una forma de ser y quizás la más segura. Después me refería a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas criaturas que escucharan en la oscuridad del barrancón, que encararan con entereza la grandeza de nuestra situación. No debían dejarse de abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podrían arrebatarles su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un Dios,
que observaba nuestro comportamiento y no quería sentirse decepcionado, y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente, mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecía absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material. Pero en realidad, nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que al ingresar en el campo se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido. Su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano. Ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barrancón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces, comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas con lágrimas en los ojos. No obstante, he de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Ay, perdón, pero Bueno, última parte. Ay, Dios. Psicología de los guardias del campo. Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero, la fase tras la liberación. Pero antes conviene considerar la pregunta que con qué frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de un modo tan inhumano, tan brutal? Si se da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado preguntar cómo es posible, desde el punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder. Para responder a esta pregunta, sin entrar en demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referíamos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capos, y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en el grupo de trabajo, tras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitieran, ante una pequeña estufa alimentada con unas ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba, volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Si a las SS le molestaba un preso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón
embotado por haber sido testigos en el campo durante largos años, a un ritmo creciente de los métodos más brutales. Estos hombres endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas, pero no impedían que otros la consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a la SS. Tras la liberación, antes de esa fecha únicamente lo sabía el médico, también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo en una cercana localidad medicina para los presos y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañé la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego, se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansiosos por capturar a este oficial de la SS, para decirle que revelarían su escondite si no le garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No solo cumplió su promesa, sino que, además, restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz, que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuman y superponen, y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación y se conmovían por la mínima bondad de algunos de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más, algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay 2 razas de hombres en el mundo, solo 2, los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente del hombre decente o indecente. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello había entre los guardias personas decentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz los abismos interiores. Sorprende que en estas profundidades las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza del bien y del mal. El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana quizás como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? ¿Es el ser que siempre decide lo que es? No es una pregunta. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Bueno, hasta acá
el capítulo de hoy. Ya terminamos con la segunda fase, que es el campo, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, el campo de concentración creo que se llamaba. La vida en el campo. Mañana o pasado empezaré con la tercera y última fase, que es después de la liberación. Ay, bueno, fuerte. Quedo con una congoja bastante importante, pero bueno, ya ahora poquito a poquito va a pasar. Bueno, seres bonitos, muchísimas gracias. No quiero que se me haga más largo el video. Gracias a todos los que estuvieron ahora, los que lo van a ver después. Nada, ojalá que les resuene y que puedan de algún modo ir integrando toda esta información y que realmente no perdamos justamente el sentido de la vida, ¿sí? Así que bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos, chau.